Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Buenos días para todos. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en este día santo, pues uno de los temas que creo que a todos nos interesa y que especialmente en esta temporada pues es muy relevante, ¿cierto? Y voy a compartir acá. Me disculpan y me avisan si en algún momento hay fallas porque el internet a veces no funciona bien, pero esperamos que con la bendición de Dios hoy pueda darse bien. Entonces, hoy quisiera compartir con ustedes un tema que en realidad ha venido sonando en mi mente, no solo por lo que estamos viviendo, sino también por el estudio personal que tengo en las mañanas, y algunas lecturas me hacían reflexionar sobre el tema de cuál es la salud verdadera y a veces algunos temores que hay alrededor de esta temática. Y quisiera pedirles el favor, quienes puedan, sé que de pronto a veces si estamos conectados desde el celular no es tan fácil, pero quienes puedan me acompañen en algunos espacios, algunas diapositivas que quisiera que ustedes leyeran también, que quedara como un mensaje, una promesa para ustedes en sus corazones. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Salud verdadera. Pues uno quisiera tener como una definición de qué es la salud, y si vamos al mundo, pues la Organización Mundial de la Salud es quien tiene, digamos, como la pauta, y ellos definen la salud
como un estado de completo bienestar, físico, mental. Esta partecita la puse en otro color porque no está en la definición de la OMS, pero nosotros sabemos que somos seres integrales y está incluida la parte espiritual, y ellos hablan de la parte social también. Tiene que estar un completo bienestar en todas esas áreas, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y muchas veces, pues, nosotros solo pensamos en que tengo salud porque no estoy enfermo, pero en realidad puede que hay personas que dicen, no, esa familia, y aquí entra la tentación a pecar con el primer mandamiento, ¿cierto? A ponernos en lugar de Dios y juzgar a los demás diciendo qué podría ser bueno y qué podría ser malo, y pensamos, oh, de pronto aquella familia, mira cómo están de enfermos, seguro es que andan en malos caminos y cosas. Pero en mi casa andamos peleados, de pronto están todos sin ninguna enfermedad, pero estamos peleados, discutiendo, o hay rencor en mi corazón, y eso tampoco es salud, ¿sí? Nosotros necesitamos tener un completo bienestar, que Dios esté en todos los rincones de nuestra vida, y hoy lo vamos a ver en algunas de lo que vamos a compartir más adelante. Bueno, ¿qué dice entonces la palabra de Dios? Dios a través de su palabra y de su profeta. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Y sabemos que en el Edén, Adán y Eva vivían en completo bienestar en todos los aspectos. Estaban rodeados de vida. Hay tantos mensajes en la Biblia. Lo vemos en los primeros capítulos de Génesis, y lo vemos también en otros textos del hermano White, donde menciona que ellos, en todas las hojas, en los árboles, en cada cosa que les rodeaba, había una atmósfera de vida, de salud. No había ni una pizca de enfermedad. Así que la enfermedad viene y se origina, y lo vamos a corroborar más adelante, por el pecado. El pecado es el que nos tiene en este mundo lleno de dificultades, de dolor, de daño en todos los aspectos. Así que nunca viene la enfermedad si no hay una causa. Y vamos a ir viendo cuáles son esas causas. Hay unos factores determinantes de la salud. Y aquí, si quisiera que pudieran participar, generalmente se les menciona como aquellas cosas que nos ayudan a estar saludables. Sin embargo, yo lo quiero enfocar desde el otro punto de vista, porque quiero buscar cuáles son las causas de la enfermedad. ¿Está bien? Y entonces, pues mencionamos algunas, que son la genética, el medio ambiente, el servicio médico, el comportamiento y el estilo de vida, y circunstancias sociales. Yo quisiera preguntar si alguno de ustedes se anima a decirme cuáles de esos títulos corresponden a cuáles de esos porcentajes en la torta allí que tenemos a la derecha. ¿Alguien quisiera mencionar? O seguramente no es la primera vez que ven este diagrama. ¿Cuál creen ustedes que es el 9%? ¿Cuál de esos que está a la izquierda? Yo pienso que el 9% podría ser que la genética. Ok. Yo pienso que el 9% es la genética también. Sí, es la genética. Ok. Bueno, vamos a ver. Cada vez es increíble. Sí, perdón, ¿quién iba a hablar? La circunstancia social. Ok. Bueno, ¿quieren saber, cierto? Vamos a ver cuáles son, entonces, a qué corresponden. Y esto lo tomé de una charla de una bióloga que es biomolecular, es una doctora y en genética,
es una científico adventista argentina que trabaja en Alemania. Y quienes quieran puedo compartir el link. Fue un seminario que tuvimos el año pasado de nuestra unión, hablando sobre todos los temas de estilo de vida y de salud. Y estuvo muy bueno. Así que quienes quieran tener cómo los genes no son tu determinante hacia futuro, pueden, yo les voy a compartir el link. Entonces aquí están los nombres correspondientes para cada una de los porcentajes que vemos allí. Como vemos allí, pues uno de los factores menos determinantes para la salud y yo diría también para la enfermedad, pues está allí el servicio médico como, no mentiras, el 9 es el medio ambiente. El ambiente que también, si ustedes se dan cuenta, cada una de esas cosas, de esos componentes, se ven afectados por las decisiones de los seres humanos, sí o sí, y muchos de ellos no por decisiones que yo tome y que me afecte a mí directamente, ¿sí? Puede ser que yo promueva el daño del medio ambiente y eso afecte a otra persona en otra parte, o de otras maneras también. Entonces aquí vemos los porcentajes y cómo sí o sí es el comportamiento y el estilo de vida el que favorece la salud y que al mismo tiempo determinaría si podemos tener o no enfermedad. La genética tiene un porcentaje alto, pero no es tan alto ni tan determinante como lo vemos allí. Es el comportamiento y el estilo de vida. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cuáles son las causas. Ya veíamos al inicio, lo comentábamos, pero vamos a ir un poquito más específico sobre las enfermedades. ¿Qué es lo que genera las enfermedades? Bueno, pues el quebrantamiento de las leyes de la salud y también, pues para ser un poquito más específicos y cavar más profundo, las leyes morales. Entonces le voy a pedir el favor a algún hermano, vamos a publicar acá el texto en Éxodo 15, 26, si alguien lo pudiera leer. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dijo, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Gracias, Lili. Bueno, entonces, recordemos si hay algo importante que quiero compartir acá de una vez con ustedes. Desde la creación del planeta, Dios creó un planeta y seres vivos perfectos, llenos de vida para la eternidad. Pero cuando ingresa el pecado, empiezan a dañarse las flores, se empiezan a morir inmediatamente, ya no hay vida. Todo tiende a la muerte por la presencia del pecado. Y muchas veces nosotros tenemos miedo y temor y creemos que nuestro enemigo puede ser el dolor y el sufrimiento. Pero en realidad nuestro enemigo es el pecado, es la raíz y la causa de todo lo que estamos viviendo en este momento. Y si tenemos un poquito mejor esa perspectiva, podemos enfocarnos en realidad en lo que Dios quiere que cooperemos con Él para tener una verdadera, y lo vamos a ver más adelante. Quiero compartir este comentario acerca de la enfermedad. Está en Consejos sobre Régimen Alimenticio. Dice, la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Y aquí es cuando hemos escuchado la epigenética y cómo el hecho de que unos gemelos tengan el mismo ADN, los mismos genes, no determina el que vayan a tener las mismas enfermedades o vida o salud, porque no solo heredamos genes de nuestros padres,
heredamos el estilo de vida, la manera de comer, la manera de hacer o no ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, es nuestra responsabilidad averiguar qué cosas que causaron en ellos algunas enfermedades podemos nosotros prevenir y cambiar el curso de esas circunstancias. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Entonces aquí estamos. Cada vez hay mucha más información en todas partes con respecto a cómo cuidar la salud. Nos bombardea por todos lugares la manera en cómo debemos cuidarnos. Hay que tener también cuidado donde nos informamos porque hay de todo. Bueno, entonces ya vimos que el quebrantamiento de las leyes de la salud, ¿cuáles son? Recuerdan ustedes, yo sé que los conocen, las 8 que las definimos en la palabra adelante. A ver si alguno se acuerda. Entonces está adelante, está agua, descanso, ejercicio, ¿cierto? Luz solar, aire, nutrición, temperancia y esperanza en Dios. Esas son las 8 leyes de la salud, que cuando las quebrantamos, pues sí o sí viene alguno que otro problema en la salud. Pero hay otro componente del cual a veces no estamos alertas al tanto. Sí, la enfermedad viene por el pecado, porque estamos en un mundo de pecado. O viene porque tomé una mala decisión y me enfermé. Pero hay momentos, y por eso nunca podemos juzgar a nadie en por qué tiene o no una enfermedad. Porque fíjense esta otra razón por la cual hay enfermedad. Para la gloria de Dios. Y quiero pedirle el favor a alguien que pueda leer Juan 9:3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. A veces no hay razones, a veces buscamos y de pronto la persona ha sido fiel, de pronto trata de caminar en los consejos que Dios da acerca de la salud y viene a veces la enfermedad y nos angustiamos y nos ponemos tristes. Señor, ¿por qué? Pero siempre debemos confiar de que si estamos en paz con Dios y con los hombres, entonces cualquier cosa que venga a nuestra vida, como dice Romanos 8:28, es para bien. Y puede que sea la oportunidad para glorificar el nombre de Dios a pesar de los momentos difíciles, a pesar de la enfermedad, incluso a pesar de la muerte, como lo dice este pasaje en Juan 11:4. Jesús dijo, hablando de la muerte de Lázaro, ¿recuerdan? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué hermoso pensamiento, qué lindo saber que Dios sí comprende, Él sí sabe las razones y en Él podemos entonces confiarnos plenamente a pesar de que estemos viviendo otras personas cercanas momentos difíciles. Ahora viene entonces la pregunta que venía a mi mente en estos días y que leí en algunas cosas con respecto al temor a la muerte. ¿Tenemos miedo a la muerte? ¿O hay otras personas que tienen miedo a la muerte? ¿Por qué existe eso? Bueno, pues de entrada no fuimos creados para morir. Es algo extraño. No es algo que Dios nos haya preparado para eso, para morir, porque Él nos hizo para vivir para siempre. Sin embargo, hay temor y muchas ocasiones cuando nada más nos hace entrar en razón, cuando nos vemos de verdad en una situación donde pensamos que vamos a morir, es que volvemos nuestros ojos a Dios y entonces lo encontramos a Él como la respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros problemas. ¿Qué dice la Biblia sobre el temor a la muerte? Son temas que a veces no hablamos en espacios de salud acerca de la muerte, pero esto es algo muy lindo porque va a llenarlos, así lo hizo conmigo y espero con ustedes, de completa paz y esperanza al respecto.
Bueno, primero entonces quisiera escuchar mientras busco acá en la diapositiva, de parte de ustedes, ¿qué consideran que son las motivaciones del corazón al tener preocupación a la muerte? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el temor a la muerte muchas veces viene como resultado de desconocer las promesas de Dios. Esa es una de las razones principales. No sabemos cuál es la promesa que Dios ha dado, no sabemos qué es la muerte, tenemos diferentes conceptos de lo que hemos oído, y entonces, aunque a veces somos creyentes, cuando viene la muerte pensamos que ya no vamos a ver al ser querido, pensamos que es el término de la historia, de la vida. Pero yo creo que para mí ese es el punto más difícil, el desconocer la promesa de Dios. Ok, gracias por compartir. Yo quisiera decir algo, Mónica, Adelante, Morenito. que nosotros hacemos cursos de todo tipo, hacemos cursos de matemáticas, hacemos cursos para aprender a leer, hacemos cursos para aprender a escribir, para conducir, pero nunca se hace un curso para aprender a morir, o mejor dicho, sobre la muerte. Cómo tiene que prepararse uno, cómo debe prepararse, qué debe leer, qué debe hacer. Entonces, tenemos esa confrontación que para nosotros se nos puede convertir en una crisis existencial en un momento crítico, por ejemplo, en una enfermedad, que como no estamos preparados y como no hemos aprendido las promesas sobre la vida, la resurrección, sobre la vida eterna, sobre lo que el Señor nos ha ofrecido, entonces nos genera una preocupación muy grande tener que morirnos. Y aún más, porque es que la vida es muy hermosa, la vida es muy linda, entonces nadie quiere morirse. Así es, gracias. Bueno, pues la palabra de Dios nos habla acerca del temor a la muerte. Y lo encontramos en Hebreos 2:15, que dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a ver otra versión. A los que por toda la vida estaban condenados a esclavitud. ¿Esclavitud a qué? ¿Cuál es esa vida llena de servidumbre, como dice la palabra? Al pecado, hermanos. Cuando tenemos temor a la muerte, es porque aún hay pecado en nuestros corazones y entonces no podemos ver completa claridad sobre la vida eterna que Dios ya nos prometió y ya ganó para nosotros. Aún hay algo que falta entregarle por completo a nuestro Señor para tener esa paz completa. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver más adelante qué es lo que dice el Señor. En el versículo anterior está hablando de que Cristo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo. Vino y se hizo carne y se hizo sangre. ¿Para qué? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Jesús vino y murió y resucitó. Él ganó la victoria sobre la muerte. Él fue victorioso, pero casi poco hablamos de que también fue victorioso sobre el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús vino y murió y entonces Él ganó la victoria. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, léalo usted para usted personalmente, me ha librado de la ley del pecado, de estar esclavo, de estar sujeto al pecado y también de la muerte. Y ya vamos a ver entonces qué pasa con el tema de que igual morimos, digamos, aquí en este mundo, que espero
no sea nuestra experiencia y podemos ser parte de los 144,000 que veamos en vida el regreso de nuestro Señor. Con lo que estamos viendo, vimos que el origen y la causa de la enfermedad en este mundo es el pecado. Y que la paga del pecado es la muerte. Entonces la enfermedad y la muerte vienen por el pecado. Entonces, para vencer a la muerte, hay que vencer el pecado. Y Cristo venció el pecado y venció la muerte. Y esa es nuestra promesa para nosotros hoy, que puede ser nuestra si lo creemos. ¿Qué me trajo a todo este tema? Estoy leyendo El conflicto de los siglos y estoy en la parte donde en Inglaterra los hermanos Wesley y todo estaban aferrándose del mensaje de la justificación por la fe. Pero Carlos, uno de los hermanos Wesley, tenía aún como inquietudes de cosas y él vivía no por fe de que era salvo, sino por obras. Y entonces estaba yendo en un viaje de misionero hacia otro lugar y bueno, empezó una tormenta. Voy a leer una sección, la sección final de esa historia y luego nos devolvemos al principio para que veamos ambas partes conectadas. Cuando empezó todo ese problema de que se podían hundir o lo que sea, los ingleses se pusieron a gritar desaforadamente. En cambio, los alemanes siguieron cantando con serenidad. Más tarde pregunté a uno de ellos, ¿no tuviste miedo? Y me dijo, no, gracias a Dios. Volví a preguntarle, ¿no tenían temor las mujeres y los niños? Y me contestó con calma, no, nuestras mujeres y nuestros niños no tienen miedo de morir. Piensen ustedes todos los capítulos anteriores que he leído y pues que ustedes pueden leer en El conflicto de los siglos, es muerte, 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 ríos de sangre de hijos de Dios que morían por Él, por amor a Él, muchos cantando, otros con paz en su corazón. Recuerdo uno en Francia que era de la familia real y se fue con su gala a morir, quemado. Pero él iba feliz porque él iba representando a Dios. Él no tenía miedo a la muerte porque Dios es poderoso, porque Dios venció la muerte. Y entonces, ¿por qué ellos no tenían miedo de la muerte? Yo quiero que veamos lo que dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y ahora sí vemos la parte anterior a la historia. Dice, está contando Wesley, ya mucho antes, dice él, había notado yo el carácter serio de aquella gente, hablando de los alemanes. De su humildad habían dado pruebas manifiestas al prestarse a desempeñar en favor de los otros pasajeros las tareas serviles que ninguno de los ingleses quería hacer. Y al no querer recibir paga por estos servicios, declarando que era un beneficio para sus altivos corazones y que su amante Salvador había hecho más por ellos. Si eran empujados, golpeados o derribados, se ponían de pie y se marchaban a otro lugar, pero sin quejarse. Ahora se presentaba la oportunidad de probar si habían quedado tan libres del espíritu de temor como del orgullo, ira y vergüenza. Y ahí es cuando leí la parte donde ellos no tenían miedo a morir. ¿Por qué? Creo que sus vidas, con lo que acabamos de leer, reflejaban que tenían victoria sobre el pecado. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando iban a la mitad del salmo que estaban entonando al comenzar su culto, el mar embravecido desgarró la vela mayor, anegó la embarcación y penetró de tal modo por la cubierta que parecía que las tremendas profundidades nos habían tragado ya. Y en ese momento es cuando ellos, ¿qué hicieron? Siguieron cantando. Siguieron haciendo lo que hacían todo el tiempo, servir, amar a Dios. Y cuando llegue ese momento, espero que no para ninguno de los presentes, en que la muerte esté cerca, que sigamos haciendo lo que todos los días hacemos, servir a Dios, amar al prójimo. Y entonces que podamos decir, como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Él estaba a punto de morir. Lo iban ya le iban a dar el ultimato, ya iba a morir y él dijo, bueno, pues si Dios elige que yo viva, voy a vivir para gloria de Él, que mi vida sea testimonio para que otros se salven. Y si he de morir, pues gloria a Dios también, porque lo próximo que voy a ver es su rostro en la resurrección. Ese es un hermoso pensamiento. Eso es por algo que vale la pena vivir. Escuché un testimonio, yo creo que ustedes han escuchado muchísimos, de un pastor que le dio COVID al inicio de la pandemia, donde no se tenía tanto conocimiento y no se supo atender bien también las cosas. Y él estaba ya en momentos difíciles, finales, y él, antes de estar muy grave, agarró su Biblia y se fue de pasillo en pasillo, de cuarto en cuarto, donde estuvieran los enfermos, a hablarles de Dios. Y los empleados y los médicos y enfermeras pues veían eso y no eran creyentes, pero cuando lo veían con ese gozo, el compartir, y él falleció, ellos aceptaron a Cristo y muchos de ellos empezaron a estudiar la palabra de Dios y decidieron hacer lo mismo. Mientras vivieran, darlo todo para Dios y para servicio de la humanidad. Y quiero terminar dejándoles con unas promesas para que ustedes puedan aferrarse a ellas y saber que hay la posibilidad. Dice, Juan señaló al pueblo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces la profeta dice, mucho está implicado en esta expresión, quita. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3. Y sigue diciendo, la pregunta es, ¿seguiremos pecando como si fuera una imposibilidad para nosotros vencer? ¿Cómo hemos de vencer? Como Cristo venció. Esa es la única manera de vencer. Él oró a su Padre Celestial. Nosotros podemos hacer lo mismo. Qué hermosa promesa. Cuando sois tentados a hablar mal o a obrar mal, resistid a Satanás y decid, no someteré mi voluntad a tu dominio, cooperaré con el poder divino y por gracia seré vencedor. Y entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación, va a haber dos invitaciones. La primera es a una vida santificada. La santificación no es una mera teoría, es real, hermanos. Tampoco es una emoción o una forma de palabras, sino un principio activo que afecta la vida diaria. Exige, ¿sí?, que nosotros, nuestros hábitos de comer, de vestir, de beber, sean tales que aseguren la conservación de la salud física, mental y moral, para que presentemos al Señor nuestros cuerpos no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la primera invitación. Y la segunda invitación está aquí. La obra médico-misionera presenta muchas oportunidades para servir. La intemperancia en el comer y la ignorancia de las leyes de la naturaleza son causa de gran parte de las enfermedades que existen y están robando a Dios la gloria que se le debe. Enseñen a la gente que es mejor saber cómo mantenerse sanos que cómo curar la enfermedad. Al ver la desgracia, la deformidad, la enfermedad que se han extendido por todo el mundo como resultado de la ignorancia, ¿cómo podemos contenernos de hacer nuestra parte para alumbrar al ignorante y aliviar al doliente? Entonces, según lo que hemos visto hoy, la conclusión es: salud verdadera equivale a una vida santificada, donde si vivimos, vivimos para gloria de Dios y servicio de la humanidad. Y si morimos, es porque veremos pronto a nuestro Salvador y también nuestra muerte será para gloria suya. Y espero que esto haya dado un poco de esperanza y de paz a sus corazones. Gracias.